Hermanos, buenos días. El Señor continúe derramando sus bendiciones sobre nosotros. Gracias que estamos despiertos para la gloria de Dios. Hoy satisfechos de estar en la casa de Dios también, para bendecir el nombre de Dios primero, para adorar a Dios, para adorar a ese gran Dios majestuoso que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sabemos el verso. Hoy queremos nosotros también estar atentos con esta palabra. Hemos cantado al Señor, hemos adorado, hemos pedido que el Señor escuche nuestra súplica y nuestro canto, y el Señor ha escuchado. Pero ahora el Señor dice: yo te he oído, ahora óyeme tú. Quiero que oigamos ahora lo que el Señor trae para nosotros. Y digo oigamos porque la palabra es cortante como espada de dos filos. Va para allá, pero también está para mí. Es palabra de Dios para todos nosotros. Y hemos querido, de alguna manera, estar sujetos a la voluntad de Dios. Y por la misericordia de Dios, hoy estamos en esta sala. Y lo que hemos venido es con un propósito: adorar a Dios y aprender de Dios. Y el Señor hoy nos quiere conversar sobre nuestra naturaleza, sobre nuestra forma. ¿Cómo nos hizo Dios y para qué somos? ¿Cómo nosotros nos presentamos ante Dios? ¿Cuál es nuestra condición de ser humano? Y como ser humano tenemos tres elementos que yo quiero conversar hoy. Y es que somos, como seres humanos, somos hombre o persona natural. Primero, lo natural ante Dios. ¿Cómo nos hizo Dios? De manera natural. Luego, nuestra forma de pecador. Y algunos dicen: pero yo no he pecado, yo no hago lo malo, yo soy muy bueno, yo no peco. Pues tenemos condición de pecador también. Y una tercera condición humana que tenemos, que es nuestra condición de salvación. Se supone que los que estamos acá hemos sido naturales, y en lo natural está lo carnal, y hemos sido pecadores que trasciende aún a lo carnal, porque el pecado une la carne y el espíritu en la parte negativa. Y hemos querido ser salvos porque allí atacamos lo espiritual, pero en la parte positiva, tomando en cuenta la bendición de Dios. Ahora, ¿cómo Dios nos dibuja a nosotros? ¿Cómo nos plantea esas tres condiciones? De ser natural, de ser pecador y de ser salvos. ¿Qué dice la Biblia con respecto a esto? Porque es muy fácil para mí hacer una crítica o expresar mis palabras, mi conocimiento. Pero eso no es la idea. La idea es que el Espíritu Santo de Dios hoy nos diga a cada uno cuál es nuestra condición. Y que tú analices en tu propia vida, sin decirle al otro, cuál es tu condición. Y cuando tengas conciencia de tu condición, entonces vayas directo a Dios, para que Dios reconozca de ti lo que eres, lo que vas a ser o lo que serás. Dios quiere de nosotros tiempo limpio, tiempo de adoración en espíritu y en verdad. Para ello hay que desprenderse de algunas cosas que como hombre natural o como hombre pecador tenemos para llegar a la salvación. Y yo pregunto: ¿todos somos salvos? Sí. Hay unos bien salvos que gritan más duro, ¿no? No porque gritamos más somos más salvos. No, el que grita más tiene más razón. Pero yo lo que quiero es que tú afines en tu corazón la condición de salvación que tienes. Y alguien puede decir: soy salvo, pero ¿podré perder mi salvación? La salvación se pierde, y hay una interrogante muy grande en esto. Yo creo que la salvación siempre está allí, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es un regalo de Dios. Y lo que Dios regala, no lo quita. Dios da y da de verdad. Y Dios nos dio salvación y la tenemos. Ahora, si tú la botas, esa es cosa tuya. Pero Dios no te da salvación para que la pierdas, sino para que permanezcas en Él. Nosotros somos naturales desde el mismo momento que Dios nos crea en el huerto del Edén. Somos un hombre hecho a imagen y conforme a la semejanza de Dios. Y yo quiero ir refiriéndome a lo que la palabra de Dios dice.
para sustentar las palabras que hoy queremos entender. Génesis 1:26 dice que entonces Dios dijo, hagamos, y habla en plural Dios. Dios está hablando con alguien más y le dice, hagamos. No dice yo voy a hacer o yo estoy haciendo. Dios dice, hagamos, hablando Dios en su sustancia, en su principio triuno, de decirle al Espíritu Santo también y de decirle al Hijo, yo como Padre les convoco, nosotros tres vamos a hacer al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y Dios nos crea en esa condición, conforme a lo que Él quiere. Y luego dice, ¿para qué nos hace? Dice, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Creados naturalmente para dominar y coordinar todo lo que Dios había hecho. Dios había trabajado 5 días creando peces, creando animales, creando naturaleza, separando las aguas de la tierra. Creó toda aquella maravilla que se llama tierra o planeta azul. Y el 6º día dijo, ahora hagamos al hombre. ¿Solo cualquier hombre? No, a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y Dios lo creó en esta condición, para que domine y para que tenga señorío sobre las cosas. Y el verso 27 dice que Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Y hay una condición que yo quiero que resaltemos, cómo somos naturalmente. Y dice, varón y hembra los creó Dios. No hay término medio, es varón y es hembra. Ayer yo jugaba con el nieto, en el carro consiguió 2 imanes muy pequeños. Y él comienza a unirlo y me dice, ¿por qué se atraen? ¿Y por qué por aquí no? Porque los 2 polos opuestos se atraen, yo le digo. Y los 2 polos iguales se van a repeler. Me dice, ¿es como el hombre y la mujer que se atraen? Sí, y 2 hombres se repelen. Sí, y 2 mujeres también. Es principio natural. Y alguien dice, los niños no entienden esto. Pues dígame, ¿quién no lo entiende después que Dios lo hizo naturalmente así? Dios lo hizo de manera que todos entendamos. Que haya un grupo social que no quiere entender es una responsabilidad de él ante Dios. Pero Dios nos creó varón y hembra. Varón y hembra nos creó Dios conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Es nuestra naturaleza. Y para preservar esta naturaleza, a la mujer le dio condiciones X en su estructura genética. Y a nosotros nos dio X y Y. De manera que nosotros buscamos que haya varones en la raza humana. Y la hembra siempre lucha porque hayan hembras. Tuvimos un hermano acá que tuvo 7 hijos, todos hembras. Y él siempre buscaba el varón. Nuestra hermana Ana está por allí. Y yo le dije una vez, de estar buscando, porque ellas van a traer los varones. Cada vez que Dios te da una hembra, el varón viene más tarde. Y cuando te da un varón, la hembra viene más tarde, pero tiene que ser en la naturaleza de Dios. Y a veces ignorantemente nosotros decimos, la voy a dejar porque no me da varón. No, el que no da varón eres tú, porque es la condición natural que Dios ha dado. Y Dios te ha puesto para tú procrear y para tú preservar en lo que tú quieres que preserve Dios, que es la naturaleza de Dios. No busquemos otra cosa, Dios nos hizo así. Y nos ha dado algo grande que es su bendición. Cuando es varón y hembra y cuando es en la naturaleza propia de Dios, dice que Dios los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Hay un fenómeno extraño que yo veo ahora. No se reproducen, pero se multiplican. Los que son de ideología de género igual. Para nosotros tener condición con Dios es fructificar, es reproducirnos, es juzgar la tierra, es enseñorearnos en lo que Dios nos ha dado, partiendo de nuestras propias vidas. Y hemos descuidado la naturaleza de Dios para ir por los caprichos que naturalmente tenemos, porque nos corrompimos en el huerto del Edén. El pecado nos contamina para que dejemos nuestra naturaleza. Y nosotros podemos decirle al hombre
cualesquiera. Dios te creó para esto, porque tenemos el conocimiento de ello. Y algunos nos dicen, no es para eso que Dios nos hizo. Sin embargo, el Señor nos ha dado bendición de ser lo que somos. En nuestra naturaleza, Dios nos hizo para que seamos también lo que Él quiere que seamos. Y Pablo lo reafirma a los Corintios, primera carta, capítulo 2:13. Dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas, no es capricho ni conocimiento de hombre, no es por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es lo que Dios nos está dando. ¿Por qué? Porque el hombre natural no percibe las cosas de Dios. El hombre que anda en carne y en naturaleza solo humana no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque eso para él es locura. No las puede entender, no las puede discernir espiritualmente, porque va a decir siempre, no está hecho para ello. Sin embargo, en nuestra naturaleza, por el pecado que hubo en el huerto del Edén, hemos tomado un camino diferente. Y el apóstol Pablo nos dice cuál es ese camino. Y lo escribe a los Efesios, capítulo 2, verso 3. Entre los cuales también todos nosotros, como naturales, como carnales, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, en los deseos de nuestra naturaleza, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y cuando vemos este placer de carne, vemos este deseo, tiene que ser erradicado de la iglesia de Jesucristo. Tiene que salir del cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo va a entender lo espiritual, porque ha entendido que Dios le ama, que Dios ha dado a Jesucristo y que ahora pasa a ser espiritual. Y dice lo que éramos en otro tiempo, para ya no vivir en esa naturaleza antigua, sino que ahora vivimos por lo espiritual. ¿Qué hay en esa naturaleza antigua? ¿Qué hay entre los deseos de la carne? Dice Pablo a los Efesios 2:3, los cuales también todos nosotros lo vivíamos, lo éramos, pero tenemos que dejarlo. ¿Qué es lo que hay allí? Hay odio, hay ira, hay rencor, hay mucho encono y raíz de amargura en nuestras vidas. Y Santiago 4:1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Hay iglesias que no es esta, y yo agradezco a Dios, que viven en una guerra permanente, que una sesión de asuntos, una reunión de negocios, hay que ir armados y manifiestan guerras los unos con los otros. ¿De dónde viene esto? Hay otras iglesias que no está declarado, pero solapadamente criticamos, avergonzamos, humillamos, envidiamos y hacemos guerra con nuestros hermanos. No puedo ver que un hermano se levante para hacer algo, porque yo que no hago nada, trato de destruir al que hace. A veces nuestra lengua se convierte en un arma de guerra que es muy poderosa. Y tenemos hermanos débiles en las iglesias que están esperando que alguien le diga algo negativo, porque también vive en la carne. Y espero que me digan algo para yo decir, él no me quiere, no me aprecian, no me adoran, no me adulan. La gente no me quiere y se queja ante Dios. Se quejan desde el que limpia hasta el pastor. ¿Dónde está esa naturaleza? ¿De dónde viene? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten vuestros miembros? Y eso dice Santiago. Aún en nuestro cuerpo. ¿Y qué son esos elementos? Santiago dice, codicias y no tienes. Matáis y ardéis en envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Y si pedís, no recibes porque pides mal. Pides para tu propio deseo y tu propia concupiscencia. Pide para satisfacer la carne y no el espíritu.
Y alguien puede decir, mensaje duro para la iglesia. Este mensaje no es para el mundo. Al mundo hay que decirle que Cristo lo ama para que llegue a formar parte del cuerpo de Cristo. Pero ahora que está en el cuerpo de Cristo, tienes que vivir según el Espíritu de Cristo, cumpliendo lo que Cristo tiene para nosotros. No debe haber entre nosotros ira, contienda, odio, rencor, maledicencia. Gente que habla mal del hermano, pues le maldice. Maldecir es decir mal. Y nosotros nos encargamos de este tipo de cosas negativas. Yo quiero que nosotros veamos lo que Pablo dice a los Colosenses, capítulo 3, verso 8. Pero ahora dejad vosotros todas estas cosas. ¿Qué pasaba en la iglesia de Galacia? Vivía lo mismo. ¿Qué pasaba en la iglesia de Corinto? Vivía lo mismo. En la iglesia de Éfeso vivía lo mismo. Y el apóstol Pablo nos dice lo mismo que decía a ellos. Deja ahora todas estas cosas. Y dice, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado ¿de qué? Del viejo hombre que era natural, para vivir ahora en un nuevo espíritu que es el Espíritu Santo de Dios. Y revestidos del nuevo hombre, dice Pablo en el verso 10, el cual conforme a la imagen del que lo creó, ya lo vimos, nos creó a su imagen y conforme a su semejanza. Allí nos creó y debemos volver a ser como nos creó, para irnos renovando hasta tener el conocimiento pleno de Dios. Está escrito en la palabra. No es un capricho del pastor. No es un momento de hablar porque alguien dice o no dice. Es la palabra de Dios que está expuesta en esta mañana para ti y para mí. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas, dice Pablo. No palabras enseñadas ni por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Y hemos invocado que el Espíritu Santo de Dios hoy nos hable, pues acepta lo que el Espíritu hoy nos está diciendo. Y el Espíritu nos dice hoy, aléjate del enojo, de la ira, de la contienda, de maldecir y busca vivir en la paz y en el amor de Dios. Para eso ha venido. Y cuando no se entiende, me da a entender que no entiende porque está viviendo de manera natural. Porque sigue naturalmente en la carne viviendo. Y Pablo dice en el verso 14 de la primera carta a los Corintios, ya lo leímos, que el hombre natural no va a percibir las cosas de Dios o las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él van a ser locura. No puede entenderlo. Lo carnal, lo humano, no percibe al Espíritu de Dios. Pero nosotros estamos en otra dimensión. Nosotros ya creímos en Cristo Jesús. Ahora tenemos conocimiento de lo bueno y de lo malo. Ahora entra esa figura de hombre pecador. Porque pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Pecado es toda maldad. Pecado es ir con envidia, con odio, con rencor para hacer daño al otro. Y esa maldad el Señor quiere que nosotros las echemos fuera. Porque a nosotros nos fueron dados conocimientos ocultos que no se le dio a los grandes, porque a lo más pequeño del mundo, a lo más humilde y sencillo del mundo, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Porque es una palabra que se entiende espiritualmente y tal vez el hombre que se cree sabio no tiene el conocimiento de Dios. Génesis 3:7 dice que fueron abiertos los ojos de ellos. ¿Cuándo fueron abiertos los ojos? Y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera e hicieron delantales para cubrirse. Entendieron que ahora había pecado. Antes en su naturaleza humana había pureza cuando no habían pecado y no tenían de qué esconderse de Dios. Cada uno de nosotros a veces oramos sabiendo que hemos errado, sabiendo que hemos pecado. Y no somos valientes para decirle a Dios, yo he pecado en esto. Sino que decimos, si es que he pecado, perdóname. Y así mismo decimos al hermano, sabiendo que le hemos ofendido. Bueno, hermano, si te he ofendido, perdóname. El Señor quiere que seas valiente y que reconozcas, pero que no culpes a otro de tu error. Es más fácil culpar al otro. Se escondieron Adán y Eva
de la presencia de Dios. Fueron entre los árboles del huerto. Pero Dios siempre está viendo. Dios no podía quitar la mirada de ellos. Y dice el verso 9 que Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Qué estás haciendo? Y él respondió y dijo: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Miedo porque ahora el pecado le alejó de Dios. Antes de pecar no sentía miedo, estaba en comunicación con Dios. Estuve desnudo, me vi desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿De dónde sacas eso ahora? ¿O es que has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Había comido Adán, pero Adán no acepta su error, como no queremos nosotros aceptar nuestro error. Y a veces algunos me dicen: pastor, es que no puedo hacerlo porque la hermana fulano o el hermano fulano me ve mal, aquella hermana no me trata, aquel hermano me hace, todos me tienen envidia, todos me hacen caer, y buscamos siempre en el otro. Es natural que lo haga, es normal que lo haga. Miren la respuesta de Adán en el verso 12. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio a comer del árbol y yo comí. Es decir, que Adán está culpando a Dios de su error. Y por transitividad culpa a Eva, o viceversa. Pequé porque ella me dio, pero la culpa la tienes tú, Dios, porque tú me la diste. O sea que la culpa es de Jehová que le puso la compañera. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Pues la mujer también busca a otro culpable. Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. ¿Y tú cuándo vas a ser culpable de tu error? ¿Tú cuándo vas a entender que has pecado de tu propia concupiscencia? Y que es tu decisión pecar o mantenerte sin pecado. No, pastor, que es que mi esposa me maltrata y por eso yo bebo. No culpe de su error a la esposa que ora por ti. Porque mi mamá me maltrató cuando niño, porque mi papá me corrigió cuando niño. Deje de culpar a otro y asuma su responsabilidad ante Dios, porque cada uno entregará cuenta a Dios de su vida. Mi vida es para yo asumir responsabilidades ante Dios. El salmista David, vea el Salmo 51, como David, sabiendo su error, sabiendo su pecado, en la tristeza y en el dolor que le causaba el haber fallado a Jehová, dice: contra ti solo he pecado. David se acerca a Jehová y le reconoce: he pecado contra ti, y le reafirma: es contra ti, Jehová, que he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido y justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Tienes que reconocer tu error. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, decía el salmista. Reconociendo que es pecador desde la niñez hasta su adultez, pero ahora reconozco ante ti, Jehová, que he pecado y vengo para que tú me des, para que tú me reconozcas, para que tú me hagas salvo. Y en esta condición segunda de pecador que tenemos, ya no en lo natural, sino como pecador, a veces culpamos y no reconocemos. Y el apóstol Pablo le escribe a los Romanos 3:23: todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. No hay uno que haga lo bueno, decía el Señor. No hay justo ni aun uno. Todos somos pecadores. Cuando el Señor Jesús, en el capítulo 8 de Juan, vemos como aquella mujer que viene por ser pecadora, la traen para ser apedreada ante el Señor. Yo decía estos días en una clase, el viernes específicamente, ¿cómo es que no trajeron también al hombre que estaba con la mujer? O sea, traen a la mujer para decirle: Señor, la encontramos en el hecho. Estaba en adulterio, hay que apedrearla, dice la ley de Moisés. Y Jesús se inclina en tierra y reconoce que todos son pecadores y que todos están destituidos de la gloria de Dios.
Y Jesús dice, si hay alguno que no haya pecado, entonces levante la mano, alce y lance la piedra contra ella. Pero cuando Jesús levanta la mirada, porque se inclinó a escribir en tierra, cuando levanta la mirada, no ve a nadie y le pregunta, ¿y dónde están los que te acusan? Ah, no, maestro, cuando oyeron tus palabras se fueron. Ellos también reconocieron que son pecadores. Si yo fuese Jesús, le hubiese dicho, ¿y de ellos quién más estuvo contigo? ¿Y de ellos quién te propuso estar contigo? ¿Y quiénes de esas mujeres eran las mujeres de los que estaban contigo? Porque es el mismo pecado que tenemos todos. Todos estaban pecadores, todos se fueron. Solo ella quedó, porque vino a Jesús reconociendo su pecado. Y el Señor la perdona y le dice, yo tampoco te cuestiono, yo tampoco te acuso. Yo tampoco quiero que te sientas humillada. Yo quiero que reconozcas que debes cambiar de ahora en adelante. Y por más grande que sea nuestro pecado, que sea tu pecado o el mío, llegamos a los pies de Jesús y Jesús te dice, yo tampoco te acuso. Vete y no lo hagas más. Reconoce que eres pecador. Si alguno entre vosotros está libre de pecados, pues lance la primera piedra. Pero creo que somos cargados de pecado. El Señor Jesús, que fue puro, que fue santo y limpio, varón perfecto, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, estando en la cruz con 2 ladrones a sus lados, una multitud que había comido de Jesús, que había sido sana por Jesús, una multitud que admiraba a Jesús, en ese momento clamaba, crucificadle. Sin embargo, Jesús, por ser Jesús, dijo, Padre, perdónalos, ellos no saben lo que hacen. Están ciegos en su pecado, están muertos en sus delitos, pero perdónalos, Padre. A diferencia de Esteban como primer mártir del Evangelio de Jesucristo, a los pies de Saulo de Tarso cayeron las ropas de Esteban. Inclinado, arrodillado en tierra, siendo apedreado, Esteban levantó sus manos al cielo y dice, yo veo la puerta de los cielos abierta. Veo a Dios sentado y al Hijo sentado a la diestra. Y luego dice, Padre, perdónalos, ellos no saben lo que hacen. ¿Fue así? ¿Fue así? ¿O fue lo contrario? ¿Cómo dijo Jesús? Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. ¿Y cómo dijo Esteban? No les tomes en cuenta este pecado. Quiere decir que así como ellos, nosotros sabemos que estamos en pecado. Esteban clamaba para que el Señor no tomara en cuenta el pecado de ellos. Sin embargo, Jesús decía que no sabían lo que hacían. Era necesario que se cumpliese la Escritura. Hermano, yo quisiera que usted esté atento cuando estamos en esto. No dejen que yo cometa errores. El Señor Jesús nos perdona y nos limpia de pecado. Nosotros debemos reconocer nuestro pecado. Debemos decirle a Dios nuestro pecado. No me lo traiga a mí. Yo no tengo resistencia para oír tanto pecado de ustedes. Jesús recibió los de ustedes y los míos. Él sí tiene resistencia. Él sí tiene poder para sanarnos y salvarlos. Esteban no tenía resistencia. Y Esteban decía, no los tomes en cuenta. Y moría por este evangelio. ¿Para qué? Para demostrar que Jesús perdona pecados y que limpia vidas. Y en esta condición de pecador, nosotros tenemos la oportunidad de salvación para ser, si no naturales, tampoco pecadores sin arrepentimiento, sino para ser salvos por medio de Jesucristo. Y esa palabra se expresa. Y lo conocemos, lo manejamos a diario, Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, que pase de muerte a vida. ¿Por qué? Porque Dios nos amó mucho y no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por Jesús. De manera que nos acerquemos a Dios creyendo en el nombre de Jesús, que Dios es nuestro Padre, creyendo que Jesús se entregó por nosotros. Y teniendo la oportunidad de salvación, nos agrega a Dios responsabilidades como cuerpo de Cristo.
dejando todo lo que vimos al comienzo, como hombre natural, como hombre carnal que aún vivimos en las iglesias. Y nos da mandamiento en Mateo, es que ahora te salvé para que multipliques. Anda y predique este evangelio a toda criatura, que todo el que crea y sea bautizado, ese será salvo. Y debemos compartirlo y extenderlo para decirle al mundo: deja tu naturaleza humana y carnal, deja tu pecado y ven a Cristo Jesús. Y esto no te cuesta nada. Esto no te va a hacer de mucho esfuerzo. Pablo dice a los Efesios que por gracia sois salvos por medio de la fe, y no es de nosotros, es un regalo de Dios, es un don de Dios. Esto no es por obras, para que no seamos unos más que el otro, para que nadie se gloríe. Imagine que la salvación sea por obras, o que sea por el pago de indulgencias, o que sea porque una misa me saca del purgatorio. Esto no existe. Solo Cristo salva. Solo Cristo perdona pecados. Solo Cristo murió por nosotros. Eso es lo que nos garantiza la salvación de nuestras almas, para vivir espiritualmente como Dios quiere. Y el salmista David en el 32 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Reconoce ser pecador ante Dios, pero también reconoce que ha sido perdonado su transgresión. Y es una bienaventuranza, es felicidad saber que nuestro pecado está cubierto cuando se perdona, que ya no hay en nosotros ese pecado. Algunos de nosotros pedimos perdón a Dios y lo hemos conversado muchas veces. Perdóname, Dios, porque maté a ese gato. Y Dios le perdona porque mató el gato. Y al año: Dios, perdóname porque maté el gato. Y Dios dice: ¿otro gato? No, el mismo gato. Y Dios: pero ya te perdoné por ese gato. Pasan 20 años: Señor, tú sabes que yo maté el gato. Y Dios: ¿hasta cuándo me traes el gato? Ya olvídate del gato, vive feliz, porque Cristo murió en la cruz para darte perdón, y perdón de verdad. Tu alma está limpia porque Cristo se sacrificó en la cruz. Tú solo tienes que creerle al Señor y eres salvo tú. Y hay promesa, como dice Pablo al carcelero de Filipo: serás salvo tú y tu casa. Y cuando tú seas salvo, como tienes que recibirlo por gracia, esta salvación, y debes multiplicarla, ahora comienza por los tuyos a orar, para que en tu hogar florezca el ministerio de Jesucristo, para que tu padre y tu madre, tus hermanos, tus hijos, tus nietos, todos sean descendencia de Dios. Y esa bendición va a perdurar. No creamos que Dios miente. Dios es hombre que nos da... Dios no es hombre que nos da palabra para engañarnos. Dios es Dios. Y el perdón que tenemos, la salvación que tenemos, es de parte de Dios. No hay otra justificación. Pablo lo escribe a los Romanos en el capítulo 5:1. Todos lo sabemos, o muchos lo sabemos. Justificados pues por la fe, ¿qué tenemos? Paz para con Dios. O sea, creo, me justifico por la fe, tengo el perdón, ahora tengo paz ante Dios. No tengo que recordar mi pasado. Tengo que vivir en paz como Dios quiere que yo viva en paz. ¿Por medio de quién? Por medio del que murió por nosotros, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y no nos gloriamos en la esperanza, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Somos felices en lo que Dios nos da. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y decimos algunos: no puedo ser cristiano evangélico. ¿Por qué? Porque ellos dicen que yo me goce en la tristeza, que yo me goce en la tribulación, que yo me goce en el momento duro de mi vida. Pues es palabra de Dios que en la tribulación te des la oportunidad de creerle a Dios, para que se produzca en ti la paciencia de esperar la bendición de Dios. Yo tengo un hermano que una vez, con dolores de cabeza muy fuertes, y a veces uno dice esto y no parece de verdad, y la cabeza me duele mucho, y me duele, y la esposa le dice: pero vamos a orar.
¿Pero para qué? Para que el Señor te quite el dolor de cabeza. ¿Quién va a estar orando con dolor de cabeza? ¿Quién me va a quitar el dolor de cabeza? Pero ¿saben lo más triste? Que él estaba en la iglesia y oraba y cantaba, pero no había recibido la gracia de Dios para saber que Dios tiene control de su vida y que un dolor de cabeza no es nada. Cuando Dios entrega a Jesucristo para nosotros, es porque tiene muchas cosas para nosotros. Y si hemos pasado una tribulación, es para vencerla y glorificar a Dios. Es para que en la tribulación yo me acerque a Dios. Los problemas que tenemos son problemas no para rendirnos, sino para descansar en Dios, sobreponernos al poder, alabar a Dios y fortalecer nuestras vidas. Y nosotros queremos entregarnos a veces cuando tenemos alguna dificultad. Cada uno de nosotros tiene su propio esfuerzo para estar con Dios. No crea que porque llegamos al Evangelio, como dice la teología de la prosperidad, ya no hay problemas porque tú eres hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora no te enfermas, ahora tienes mucho dinero. No, el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero yo vencí al mundo, crean en mí. Yo estoy para rendirte. Y si alguno tiene necesidad, pídame que yo le doy. Si a alguno le falta conocimiento y sabiduría, pídame que yo le doy abundantemente. Si alguno está escaso de fe, busque de Dios para que Dios le aumente la fe. Lo que no quiero yo pedir a Dios es paciencia, en virtud de este verso. Porque cuando pido paciencia, lo que viene es tribulación, porque la tribulación produce paciencia. Yo quiero ya ser paciente esperando a Dios. ¿Qué espero de Dios? Sus bendiciones, la satisfacción de saber que Dios está conmigo y que cuando tengo una carga no la llevo solo, Él la lleva conmigo. Y que cuando Cristo venga en gloria, yo espero que Él vaya. ¿Por qué? Porque Hechos 4:12 me dice que no hay otro en quien ser salvo sino en Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en quien ser salvos. Tenemos que buscar de ese Dios para tener naturaleza espiritual, para poder ser hombres espirituales que conozcamos a Dios. Pero algunos de nosotros queremos vivir en la carne, en lo natural, viviendo en el pecado y también tener la salvación. Y encima de esto le reclamamos a Dios. Mira que yo soy salvo, Dios. Vive como yo te pido que tú vivas. Si ya hemos visto que el odio y el rencor y la vanagloria y el decir cosas que no son, aún nuestra forma de vivir, nuestra vestimenta en el mundo, dice mucho de nosotros. Ofendemos a Dios. Esta es una casa, es un lugar sagrado para adorar a Dios. No porque Dios habite aquí, porque Dios no habita en templo hecho de manos. Es aquí que venimos nosotros para adorar a Dios. Y debemos respetar el lugar donde se adora a Dios. Ya no hay lugar santo y lugar santísimo. Ahora todo es lugar. Es necesario que adoremos a Dios en espíritu y en verdad. Y cuando se adora a Dios en espíritu y en verdad, es porque espiritualmente vivimos. Y si vivimos espiritualmente, es en este lugar y fuera de este lugar. Pero queremos ser cristianos en la iglesia, ser modelos en la iglesia, trabajar en la iglesia, que me usen en la iglesia, pero quiero también servirle al mundo. Quiero también jugar mi lotería, mi animalito, que me santigüen para sacar la pava, para sacar la maldición, consultar a los brujos y a los agoreros y vestir como él quiere, como quiere el mundo que yo vista. Déjame decirte que cuando te haces amigo del mundo, te constituyes enemigo de Dios. El que se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. No digas que vives espiritualmente mostrando que vives en la carne. No digas nada y demuestra que vives en el Espíritu. Y todos reconoceremos que estás en el Espíritu. Hay gente en la calle que tú ves caminar y dices, ese tiene que ser cristiano. Solo con mirarlo decimos, es cristiano. Por su actuar, por su proceder. Porque Dios toca las almas y demuestra el poder de Dios. Y hay otros que predican y uno dice, no parece que fuese cristiano. No parece hijo de Dios. No se trata de yo comprar salvación y creer que porque vengo el domingo o porque vengo el otro día o porque hago lo otro o porque hago un beneficio, porque voy al hospital, porque doy una ofrenda, porque doy el diezmo, soy salvo. Nada salva, solo Cristo Jesús. Solo Cristo es nuestro Salvador. Solo Dios, Cristo y su Espíritu Santo merecen honra, honor y gloria.
Y cuando adoramos a Dios, le adoramos con nuestro ser, con nuestra vida, con nuestra alma, con nuestro actuar. Y que nuestra palabra sea palabra de bendición. Y hay momentos en los que el mundo provoca que digamos y hagamos cosas. Porque es como que sale el hombre natural, como que quiere florecer el pecado, pero debe predominar lo espiritual. Debe predominar el espíritu que mora en ti y en mí. Y si alguien dice, es que yo no tengo el espíritu de Dios, es necesario que creas en Jesucristo. Porque cuando crees en Cristo como tu Salvador, el Espíritu Santo de la redención te va a sellar. Y tienes que comenzar a trabajar para que el Espíritu comience a dar frutos de dentro de ti hacia afuera. No esperes frutos de afuera hacia adentro, es de dentro hacia afuera, mostrándole al mundo lo que Dios hace en nuestras vidas. Y quiero decirles algo, porque puede pensarse, es que Él no peca, es que Él no falla. Sí, todos pecamos, dice Romanos, todos. Pero si alguno peca, abogado tiene para con Dios, que es Jesucristo. Lo importante es que tú reconozcas tu error, vayas a los pies de Cristo, recibas el perdón y orientes tu vida para seguir adorando a Dios. Porque si alguno de ustedes me dicen, pastor, yo creí en Cristo y ya no pequé más, ya no peco más, cuando vemos que las puertas del infierno prevalecen, cuando está allí la tentación, cuando está allí todo lo que te llama, todo lo que atrae, todo lo que te quiere alejar de Dios. Y son luchas permanentes que todos y cada uno tenemos, pero debemos aprender a confiar en Dios y creer que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. No tenga miedo, no desmaye. Y le decía el mismo Dios a Josué, no temas, no desmayes, porque yo soy Jehová tu Dios, y yo voy a estar contigo donde quiera que tú vayas. Así que tú tienes que hacer lo que te estoy mandando. Esfuérzate y sé valiente. Y luego le dice, pero esfuérzate y sé muy valiente. No solo valiente, muy valiente. Porque las cosas con las que luchamos no son sencillas. Solo con Dios de nuestro lado, solo con el Espíritu Santo en nuestras vidas, solo creyendo en Jesús como Salvador, podemos resistir aquello. Así que la naturaleza humana puede estar en nosotros. El pecado está latente, pero el Espíritu de Dios vive en nosotros y debemos aprender a vivir espiritualmente. Hay que controlar algo que parece que es sencillo, pero ¿cómo herimos con nuestra lengua? Hay hermanos que tenemos la lengua muy larga. No decimos frontalmente las cosas para llamar a un hermano y decirle, vamos hermano, pasa esto. No, pero hablamos con 2 o 3 o 4. Y algo tienen, hermanos. Y yo, cuando usted vaya a hablar de un hermano, no le diga al hermano, pero te lo digo a ti en confianza para que no se lo digas a nadie. Porque cuando le dice eso, le está diciendo, multiplícalo. Porque cada vez que decimos no lo digas, es como que dice dilo. Y algunos vienen, pastor, que fulano, llámalo. ¿Oraste por él? No, llámamelo y vamos a hablar con él. Pero no quiero que me hables del hermano. No mal del hermano. Dime las bendiciones del hermano para que sean ejemplo para mi vida. Pero no traigas cosas tristes y negativas que hieren al hermano y entristecen mi corazón. Y para ustedes con 1 o con 2 es muy fácil. Para el pastor con 120 no es tan fácil. Y a veces nos cargamos. Y le doy gracias a Dios porque es verdad, mi esposa tengo que decirle muchas cosas, pero muchas cosas, muchísimas cosas, como dice el chavo, no les digo, porque enfermaría su corazón y su mente con tantas cosas. La iglesia tiene que aprender a madurar y a reconocer que vive por el Espíritu de Dios y que cuando critican al hermano está ofendiendo al Espíritu Santo que también vive en él. Me vas a hablar mal de él que también tiene el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se entristece y gime por nosotros con gemidos indecibles ante el Padre. Ese Espíritu está en ustedes y está en mí para la gloria de Dios. Vivamos por el Espíritu para que espiritualmente tengamos la bendición de Dios. Yo no quiero seguirles cansando con esto. Si alguno quiere la Biblia y no tiene, me dice, para que lea y consiga la redención y la salvación en este precioso libro.
Este es el manual nuestro. Esto que es la palabra de Dios. Pero no se engañe, hermano. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. De lo que el hombre sembrare, de eso también va a cosechar. Si siembra para la carne, pues de la carne segará o cosechará corrupción. Pero si siembra para el Espíritu, del Espíritu va a segar y va a cosechar vida eterna. ¿Qué vamos a sembrar? ¿Cizaña, odio, rencor, o sembramos el amor de Jesucristo? Busquemos más de Dios para que el Señor nos premie y que nuestro orar pueda llegar a la presencia de Dios, reconociendo dos cosas que yo quisiera que no olvidemos, y es que para tener una vida espiritual, primero tenemos que perdonar. Hay que perdonar para ser perdonados. No pida perdón a Dios por sus errores si usted antes no perdona a su hermano. En el Padre Nuestro el Señor lo enseñó así: perdona nuestras ofensas como también perdonamos a los que nos ofenden. Pues si tú no perdonas al que te ofende, no vayas donde Dios. Ese perdón. Y la segunda condición, humildad, y con ella sencillez, mansedumbre, como dice el Señor: aprendan de mí que soy manso y soy humilde de corazón. Para vivir espiritualmente necesitamos perdonar y ser mansos y humildes de corazón, sencillos. Cuando tenemos estas condiciones, reconocemos que el rostro de Cristo es el rostro de cada uno de mis hermanos. Nunca he visto al Señor Jesús. Pues cuando vistes a uno de estos pequeñitos, cuando le diste de beber, cuando le diste de comer, cuando lo viste en la cárcel, a mí me vistes, a mí me lo hiciste, dice el Señor. Quiere decir que el rostro de cada uno de mis hermanos es el rostro de Jesús. Y yo debo amar a mi hermano como a mí mismo, y a Dios sobre todas las cosas. Estemos sujetos a la voluntad de Dios, y que el Señor, con su misericordia, que su Espíritu Santo nos siga guiando. Inclinemos nuestros rostros, mis hermanos. Señor eterno, gracias. Gracias por tu bondad y por tu palabra, Señor. Sé que no vuelve vacía y que tú tocas los corazones. Que tu Espíritu Santo sea guiando nuestros pasos siempre, perdonando nuestros pecados. Danos sencillez, danos humildad, danos franqueza de corazón, Padre. Prepáranos para seguir adelante hasta que tú vengas. Mira a cada uno de mis hermanos acá en la sala, Señor. Mira su condición. Mira cómo vive en su casa, Dios. En amor o en odio con sus familiares, con sus padres, con sus hermanos. Toca su vida, Señor. Que pueda haber paz, amor y armonía en su hogar. Que reconozca que tú lo tienes en ese hogar para dar fruto de arrepentimiento, para dar fruto espiritual, para que los demás reconozcan que Él es salvo. Aún siendo cristianos los otros, que cada uno demuestre el poder de tu amor. Gracias porque tú sustentas a cada hogar. Si hay odio y rencor contra los padres, o contra el padre de alguno, o contra la madre de alguno de los que estás en la sala, toca su vida también, Señor. Que su corazón se doblegue para perdonar, para ser humilde, para entender que tú eres el que más sufrió, el que más se entregó hasta la muerte para darnos salvación. Y así como tú perdonas, que nosotros podamos perdonar, Señor. Libera, Señor, los hermanos que están en guerra entre sí. Libera, Dios, la vida de cada uno de nosotros en nuestros hogares. Pero más aún te pido, Padre, que cuando vengamos a este lugar, los que somos miembros de esta congregación, podamos vivir unidos los unos a los otros por el vínculo de la paz, por el vínculo del amor que tú has dado, Señor. Que seamos controlados por el Espíritu Santo y que se manifieste tu amor en nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias porque tú haces la obra, Padre. Gracias porque en este momento vamos a compartir la mesa, el partimiento del pan, Señor, ahora.
pero no queremos compartirlo si no hay perdón y amor entre nosotros. Toca cada vida y cada corazón. Que cada uno reflexione contigo, Señor, ahí en lo íntimo, en lo privado contigo, Dios. Que haya comunión contigo, Padre, para participar de los elementos que son una representación de tu muerte, de tu resurrección, pero que son el anuncio de tu venida a la tierra por segunda vez. Dios, no tomes en cuenta nuestros pecados, Señor. Tú viniste a buscar y a salvar lo que estaba perdido, pero ahora estamos en tus manos. Enséñanos a vivir como tú quieres. Gracias por cada uno de mis hermanos, Padre. Gracias, Señor. Haz resplandecer tu rostro, Señor, sobre cada uno de nosotros, y que cada uno pueda mirar en su hermano el amor que tú nos has dado. Gracias, Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Que Dios le bendiga, mis hermanos, que el Señor nos ayude a entender esta palabra para todos y cada uno.